Recording in progress. Listo. Entonces, estábamos hablando que la única manera de poder hacer esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces mis pastores decidieron no contaminar a sus hijos con los colegios seculares, sino decidieron contratar una maestra de preescolar. Eran sus hijos de 3, 4, 5 años. Yo era la auxiliar. Y ellos decidieron estar en una casita de la maestra con 4 sillitas y los pupitres, y ellos enseñarles desde una perspectiva cristiana todo, matemáticas, ciencias sociales, y discipular a sus hijitos. Ellos tomaron esa decisión. Han pasado ya, yo tenía 18 años, ahora tengo 54, y uno de ellos, el día de ayer estuve en una de sus prédicas, es pastor de una iglesia. Entonces sí hay fruto de cuando uno toma una decisión de irse con Dios. ¿Me dejo entender? Sí, hay fruto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar entonces ahorita de lo que es la filosofía bíblica de educación cristocéntrica. Lo que nosotros queremos hacer es una nación colombiana, y donde vayamos a ir, puede ser que como la hermana Dritza y Milena y todos los misioneros que están siendo preparados quieren ir a varias partes del mundo a servir al Señor. Necesitamos tener primero, discipular a aquellas personas a las que vamos a ir con el autogobierno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Evangelizar. Tenemos que nuestro primer papel como profesores, docentes, padres de familia, pastores, maestros, tenemos que evangelizar a nuestros niños. Nuestras clases deben ir todo el tiempo, porque no siempre todos se van a convertir en el mismo momento. Yo que soy docente, a veces he estado con unos cursos y hemos evangelizado, y un niño se convirtió, pero después a los meses otro y otro en el transcurso de un año. Entonces nosotros sabemos que debemos darle el evangelio todo el tiempo, de tal manera que la persona pueda recibir a Jesús en su corazón. Y el papá y el educador debe saber esto, de que si estamos trabajando con personas, el evangelio debe ir adelante como mandato de parte del Señor, y de hacer discípulos, nos dijo el Señor. Y al hacer discípulos, ¿qué es lo que Dios quiere que formemos? Dios quiere que cuando la persona sea evangelizada y reciba el Espíritu Santo en su corazón, lo que va a empezar a florecer en él es el carácter de Cristo. Porque los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Alguien que me recuerde. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermano, qué belleza, ¿cierto? Realmente no se puede hacer nada de eso si el Espíritu Santo no nos ayudara. Y entonces a los niños en la clase yo les digo, entonces todos vamos a ver esto. Sí, dicen los niños. Y yo les digo, no van a poder. Y los niños me miran así, ¿pero por qué? Porque necesitan de Cristo, necesitan del Espíritu Santo. Te puedes esforzar lo que tú puedas, hacer obras, portarte bien, llegar puntual, lo que quieras, pero al final te vas a frustrar porque no lo vas a poder hacer. Necesitas de Cristo para que Él forme el carácter tuyo. Y lo que va a pasar es que tu conciencia va a empezar a redarguirte. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Apenas estamos empezando a querer pecar, el Espíritu Santo viene y nos ayuda y nos dice, eso no. Entonces nosotros decimos, sí, eso no lo voy a hacer. Y eso empieza a dar a nuestra conciencia el autogobierno propio nuestro para decir, esto lo voy a hacer, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces necesitamos enseñarle esto a nuestros papás, a nuestros maestros, para que enseñen a los padres y a los futuros maestros, para que ellos enseñen esto. ¿Esto qué es? Primero, evangelizar, formar el carácter. Y hay harto para formar en el carácter de Cristo, ¿sí? Pero entonces necesitamos del Espíritu Santo. Hay una hay un programa, no sé quién lo conoce, que se llama Character First, de 49 áreas de carácter con las que trabajamos con los papitos y formamos a los papás con áreas de carácter. Pero lo que yo me he podido dar cuenta con esta experiencia
es de que han querido formar el carácter de estudiantes y de padres y de directores y de pastores con estas áreas de carácter y que están muy bien, solamente que a veces han sacado al Espíritu Santo de esas enseñanzas de carácter. Ponen paciencia, ponen obediencia, pero no enseñan que no pueden hacerlo si no está el Espíritu Santo con ellos. Y otra cosa que he aprendido como experiencia también, que no sirve solamente poner los titulares y exámenes y hacer todo sobre carácter y que aprendan todo bien, si no hay un discipulado. Porque lo que me ayudó a mí a formar este carácter desde que tengo 18 años fue la persona que me discipuló. Mi pastor pasó horas conmigo. Yo podía ir como si fuera él mi papá. Yo podía ir a decirle muchas cosas y él discipuló mi vida. Tanto así discipuló mi vida que él se dio cuenta del llamado y propósito que yo tenía y el fuego que Dios había hecho en mi corazón, tanto así que él me ayudó a escoger el camino por donde yo debería andar. Y entonces, junto con mi pastor, llegué a estudiar educación providencial aquí en Colombia. Entonces, eso me ayudó. El hecho de discipular ayuda mucho. Entonces, el llamado que Dios le está haciendo a los pastores y a la familia es a discipular. Primero evangelizar y como prioridad discipular. Ahora tenemos que saber qué es discipular, que es acompañamiento del Espíritu Santo y el Padre que tiene la autoridad directa para que el niño aprenda a tomar decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Y ese es un proceso que no lleva solamente una clase de un año, sino toda la vida. Los padres discipulamos todo el tiempo a nuestros hijos. Ahora, ¿quiénes son los llamados a educar desde la perspectiva bíblica? La familia. Dios delegó a educar a la familia, el papá y la mamá son los que le van a decir al hijito cómo debe dirigir su vida. El papá le va a presentar al niño a Dios. Le va a decir, te voy a presentar a Dios. El papá es el que va a modelar el carácter de Cristo en su vida. El papá es el que le va a mostrar cómo es la vida cristiana, no por ir a la escuela dominical y llevarlo a la iglesia, sino en todo el transcurso de la vida del niño. El papá es el que va a estar al lado mientras come, como dice la palabra de Dios, mientras se levanta, mientras camina. El papá va a estar pendiente de cómo tiene que discipular a su hijito. Pero, queridos pastores, ¿quién es el que va a discipular a la familia para que el papá haga ese trabajo con excelencia? ¿Quién me puede decir? La iglesia. Eso, la iglesia. La iglesia de la iglesia, o sea, la familia discipula, ¿sí? Y la iglesia de alguna manera prepara para el llamado. No sé si estoy equivocada, no soy pastora, pero yo creo que la iglesia ve el potencial que hay ahí en la iglesia y los pastores empiezan a querer ya discipular ese potencial para enviar, ¿sí? Para enviarlos. Entonces la iglesia tiene un papel pero primordial porque de la iglesia van a salir las futuras familias. De la iglesia, entonces hay mucho trabajo con los jóvenes, con los niños, con todos los que ustedes trabajan, pero hay que hacer un discipulado a la familia. Un discipulado en el que aprenda la familia cómo discipular a los hijitos, cómo los van a encaminar. Entonces, otra institución que ayuda a los padres es el colegio, donde el colegio tradicionalmente enseña lo que es la ciencia, ¿ya? Digamos que la ciencia es la que se enseña en el colegio, ¿ya? Solamente que ahora, actualmente, el que se ha hecho cargo de esta parte del colegio es el Estado, el gobierno. Y el gobierno delimita el currículum que debe estudiar un niño. Y a veces se aleja completamente. A veces un papá cristiano, con todo el corazón, manda a sus hijos a un colegio cristiano,
pero el currículum no es cristiano. Ahorita vamos a desglosar eso un poquito más. Y otra cosa más, uno va ha criado a sus hijitos en la verdad, los ha criado con buenos principios, los ha criado con valores, con carácter cristiano, pero ¿qué es lo que sucede? Llegan los hijitos al colegio y no va a haber otras familias que educan igual que ustedes educan a sus hijitos. Lo he vivido yo con mis propios hijos, tanto así que hemos decidido sacarlos de la educación. Un año a mi hija la saqué, los primeros años toda primaria hizo homeschool conmigo y la mandé a un colegio cristiano, pero el colegio cristiano, como les dije, tenía toda la pancarta cristiana, tenía todas las perdón, voy a ver el chat aquí, lo voy a abrir. Sí, ya estoy grabando. Perdón, es que voy a abrir, ya. Entonces, yo mandé a mi hijita al colegio cristiano, pero en el colegio cristiano había muchas cosas que yo no me imaginaba que podían haber. Entonces, nosotros tenemos que, si vamos a levantar como iglesia, yo sé que la iglesia wesleyana tiene un colegio, nosotros tenemos que ver que el colegio realmente sea cristiano. ¿Y qué es lo que hace a un colegio cristiano? ¿Quién me puede decir? Es para que participen ustedes también. Bueno, mi hermana, Héctor Inestrosa, tengo algo para aportar. Yo creo que lo que caracteriza un colegio como cristiano es que sea cristocéntrico, o sea, ¿Ya? realmente se base en Cristo y la enseñanza de Cristo. Ya, listo, estoy de acuerdo, porque todo lo que se habla, como hemos dicho, el protagonista es Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ya, no les voy a hablar ahorita de gobierno porque gobierno es como es mucha información, pero ahorita el gobierno no está dirigido por Dios. Ahorita el gobierno está, pero otras personas que podrían ayudar sería el gobierno, pero actualmente en Colombia no lo tenemos. Pero después otro día hablamos de lo que es gobierno. Como decía mi hermano, la educación tiene que ser cristocéntrica, ¿sí? Cristiana. Y Martín Lutero decía que se los voy a leer, dice, temo mucho que los colegios lograrán ser las puertas grandes al infierno a menos que trabajemos, padres, directivos, pastores, docentes, porque todos estamos involucrados, diligentemente en explicar las sagradas escrituras, grabándolas en el corazón de los niños y jóvenes. Entonces, todo eso que acabamos de ver no se hace en las escuelas. Eso no se inicia en las escuelas, se empieza desde el vientre, se empieza desde antes de casarse, se inicia cuando ya mi esposo y yo decidimos tener un hijito, decidimos cómo lo vamos a educar. Entonces todo esto tiene, los involucrados en todo esto somos ustedes, que son los pastores, nosotros que somos los maestros y también nuestras familias para llegar a esta generación. Amén. Ahora, ¿qué es cosmovisión? Lo que decía mi hermano, tenemos que tener una visión cristocéntrica, me decía mi hermano, ¿sí? Entonces vamos a analizar ese aporte que hizo el pastor, la manera de ver el mundo. Entonces, lo que tenemos que tener es una cosmovisión, la manera en que veo el mundo. Todo lo que sea creado, no vamos a ver el mundo como lo mundano, no, vamos a hablar de que todo lo creado por Dios es la manera de ver el conjunto de presuposiciones y conceptos fundamentales que una persona tiene acerca de todo, acerca de cualquier cosa, acerca de la educación, acerca del hogar, acerca del trabajo, acerca de las amistades, del noviazgo, de ser esposa, ser esposo, de ser puntual, responsable del dinero, de todo, que realmente todo lo que yo vea, lo vea bajo el lente de Dios. ¿Sí? Eso es cosmovisión. Tengo que mirar todo desde la perspectiva de Dios. No aconsejo a ningún padre poner a su hijo en un lugar donde la escritura
no reine supremamente, como dijo en hermano. Toda institución que no esté incesantemente ocupada en la palabra de Dios se va a corromper. Y a veces lo que está pasando en los colegios, amados pastores, como docente le digo, es que no estamos, está la palabra de Dios. Tenemos textos en los que están los versículos bíblicos y todo el texto hablando y es cristiano, ¿sí? Pero a veces nosotros salimos al recreo y la aula, el colegio se vuelve un campo de batalla para nuestros jóvenes. A veces no todas las familias discipulan de la misma manera y entonces realmente, en vez de estar discipulando a nuestros hijos, a veces los estamos corrompiendo, porque solamente nos estamos fijando en lo externo y no en lo interno. Nosotros como pastores y como maestros tenemos que estar fijados en hacer cosas internas, ¿sí? Debemos entender que no es un trabajo externo de poner versículos bíblicos y un texto cristiano, ¿no? No debemos solamente entender que es algo donde uno pone filas, pone carteles y todos saludan con las normas de Carreño y que está todos los textos, digamos, Barry Callado y todos los currículums cristianos ahí y ponerlos allá. No, eso no hace la educación cristiana. Lo que hace que la educación sea cristiana es, ¿quiénes son los educadores? ¿Quién me puede decir? Los educadores, ¿quiénes son? Los mismos padres. Ellos se tienen que capacitar, ¿sí? Ellos son lo que hace que la educación sea cristiana, es el docente, es el profesor. Eso es lo que hace que la educación sea cristiana, no el texto cristiano. El texto cristiano no es el que hace la educación cristiana. Lo que hace la educación cristiana son ustedes, la persona de pastores que son, ustedes están enseñando todo el tiempo. Ustedes que son pastores, capacitadores y maestros, los papás. Ellos son los que hacen la educación cristiana, nosotros, los docentes. De nada nos sirve tener el texto si yo no tengo la autoridad, el poder y el llamado de Dios a educar. Por eso es muy importante que nos capacitemos. No podemos ir al aula sin saber realmente en qué consiste este llamado y este discipulado a educar. Lo que debemos hacer todo el tiempo como educadores cristianos es revelar los atributos de Dios en todo lo que aprendamos, desde que estamos entrando al aula, desde que no estamos en el aula y estamos en nuestra casa con nuestra esposa, nuestros hijitos, con nuestra hijita, nuestro hijito, nuestro esposo, los vecinos y todos. Desde ahí yo estoy empezando a ser una educadora cristiana, haciendo un cambio, porque si no, no voy a tener autoridad en el aula. La educación revela la sabiduría de Dios. Por eso entonces tengo que empaparme de la palabra de Dios y debo quitarme el chip de la educación tradicional. Tengo que quitármelo y empezar a ponerme el Espíritu Santo dentro de mí. Me va a revelar cómo es que yo voy a empezar a enseñar, cómo debo enseñar. Entonces hay unos parámetros que la educación providencial da vamos a llevar durante todo este tiempo de capacitación, en este tiempo que el Señor permite que estemos, y vamos a aprender cada paso a paso de lo que se debe hacer con respecto a cómo educar providencialmente. Pero es muy importante que nos quitemos el chip de la cabeza, ¿sí? Y nosotros tenemos que capacitarnos. ¿Quiénes? Los papás. ¿Quiénes van a capacitar a los papás? Los pastores. Y los pastores van a capacitar a los maestros, que también los de escuela dominical, los que van a estar en aula, los que van a capacitar y los que van a estar discipulando a otras personas también. Entonces la iglesia se encarga de discipular a los maestros para que ellos hagan un equipo discipulador, tanto padres, los maestros que están en aula, y
ellos van a poder hacer que los niños lleguen a ser discipulados en el conocimiento de la palabra de Dios, van a ser discipulados en el carácter de Dios y van a ser discipulados bajo los principios bíblicos de Dios. Pero entonces todo esto, yo cuando terminé de estudiar esto, yo pensé que lo que tenía que hacer era poner en el cuaderno del estudiante y poner en el tablero principio número 1, escriban, el principio número 1 es el de autogobierno, escriban, yo pensé que era así, pero cuando ya empecé a practicar esto, ya me di cuenta que el principio de autogobierno para enseñárselos era yo misma, que yo tenía que tener a Cristo en mi corazón, yo tenía que modelar el autogobierno y tenía que discipular a mis niños a que ellos reciban a Cristo y que aprendan a escuchar al Espíritu Santo y que aprendan a gobernarse. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es externo, no es poner en el tablero principio de autogobierno, anoten, sino es más interno, es de lo interno que voy a enseñarles con la ayuda del Espíritu Santo para que ellos hacia afuera saquen lo que han aprendido. Entonces, estos principios bíblicos que vamos a aprender son de adentro hacia afuera. No es escribir el principio y ahora hagámosle, sino que cuando el niño aprenda estos principios bíblicos de enseñanza, ellos van a aprender a discernir y a descubrir, a asombrarse y decir, aquí está Dios, wow, este es Dios, se van a asombrar, van a conocer a Dios, ¿sí? Y como van a tener al Espíritu Santo, el carácter de Cristo es más fácil poder enseñarle a un niño a ser obediente. Aquí hay unos parámetros para formar el carácter, hay unos parámetros que se enseñan acerca de que el carácter del niño no se forma con tiranía, no se forma con que uno sea un autoritario y diga aquí se obedece porque esto es así, llegue puntual y si no ha llegado puntual, consecuencias. Hay unos parámetros para poder enseñar carácter y discipular a nuestros hijitos y a nuestros jóvenes y a las familias. Entonces en este taller los vamos a estar viendo. ¿Y qué es lo que vamos a lograr cuando hagamos esta educación? Lo que vamos a lograr es que la iglesia va a ser la que va a discipular a la familia, va a afectar a la educación, porque nuestra iglesia tiene a los educadores. Los educadores deben estar en la iglesia, deben ser nacidos de nuevo, llamados por Dios, y la iglesia está discipulando a las futuras familias, a los futuros educadores, a los futuros gobernantes de nuestro país, a los que van a hacer artes. El día que salió bachiller mi hijita, que era muy buena para comunicación y para psicología y consejería, yo pensé que eso ella iba a estudiar y me dijo, no mamá, voy a ser directora de cine. Yo casi me caigo de espaldas, pero la verdad es que sí, tenemos que apoyar a nuestros jóvenes cuando quieren dedicarse a esta parte de las artes. No todo es ser abogado o ser contador o auditor, sino que también esta parte de las artes es muy necesaria. ¿Saben por qué? Usted prende la televisión y ve las películas y ve todo y se da cuenta que las artes están inundadas del mundo. No hay arte cristiano. Necesitamos que haya jóvenes que se dediquen a esto y que restauren la parte de las artes, de la comunicación. La ciencia está inundada de humanismo, de evolucionismo. Tenemos que hacer que la ciencia se despierte porque la ciencia es cristiana. El protagonista de la ciencia es Dios. La mente inteligente que creó todo esto es Dios y el joven tiene que verlo desde esa perspectiva. Y tenemos que ver la recreación. No hay mucha recreación para nuestros jóvenes y nuestros niños. Tenemos que también trabajar en eso. ¿Amén? Entonces, cuando la iglesia se encarga de discipular a todos esta futura generación que también va a llegar a ser los futuros pastores. Mi pastor ya está mayor en Bolivia, ya está
viejito, ya cansado, pero sus futuros, él dejó un legado en la iglesia y ahora ese legado está siguiendo. Y cuando yo escucho a sus hijitos en las prédicas, se nota el legado, se nota cómo ellos han instruido y ellos han seguido con el trabajo. Entonces tenemos que seguir haciendo ese trabajo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que se van a encargar de estas instituciones? Hemos dicho, la familia, la iglesia y el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? ¿Ya? Entonces ahora ya vamos a entrar a los primeros, a una vista general de lo que tenemos que hacer para lograr hacer lo que acabamos de hablar, ¿ya? Primer paso, hacernos conscientes de que tenemos una cosmovisión y cambiar conscientemente nuestra cosmovisión heredada por una cosmovisión bíblica y cristiana. Me comprometí, creo, con usted, Pastor Camilo, a darles un cuestionario acerca de realmente si somos o no tenemos una cosmovisión cristiana. Me hicieron ese test a mí el año pasado y yo me di cuenta en algunas preguntas que me hicieron para ver si yo tenía una cosmovisión cristiana y me di cuenta que en algunas cosas decía, pues sí, claro, pues por supuesto, pero había otras que decía, ¿y ahora qué contesto? Me di cuenta que había cosas en las que yo decía, pero si esto digo que sí, no sería correcto, pero me di cuenta que me hacía falta algunas cosas en las que yo pensaba que era completamente cristiana y no lo era. Yo era demasiado humanista. Entonces yo dije, wow, tengo que cambiar entonces tengo que quitarme nos han educado de una manera tradicional tan influyente que a veces creemos que eso que nos han dado es la verdad y a veces como verdad lo decimos en el púlpito. Tanto así que han habido cristianas que han hecho herejía al tener que aceptar el hecho de que haya un tercer baño en la iglesia también. Entonces nosotros tenemos que ver qué cosmovisión tenemos. Muchos cristianos profesan ser cristianos, pero en realidad su cosmovisión no es cristiana. Tenemos que analizar bien cada punto si nosotros realmente estamos siguiendo los pasos de Cristo. ¿Ya? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Así como Dios me dijo, Lucía, eres humanista, estás haciendo todo desde una perspectiva humana, estás sacando a Dios de esto y de esto, y yo tengo que pedirle perdón a Dios y le tengo que decir, Señor, ayúdame, porque yo creía que esto estaba bien y me di cuenta que no. Entonces nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, analizarlo todo. O sea, meternos bien a saber que si eso que estamos enseñando es cristiano o no, o si yo estoy actuando de una manera cristiana o no. Tenemos que analizar eso. Entonces, si mi cosmovisión, la mía, determina cómo yo voy a vivir, entonces eso va a determinar que yo voy a tener, bueno, para mí es importante esto, entonces eso es un principio. Entonces esos principios me van a dar una convicción y esa convicción va a decir, no, o sea, yo creo que la mujer tiene que ser valorada y entonces ya puedo poner mis convicciones feministas, digamos, y empezar a tener esos principios y llegar hasta el punto de abortar, ¿sí? Entonces necesitamos tener una cosmovisión que sea bíblica. Esas convicciones que tienen las personas llegan a darle metas a las personas y hacen de que estas personas tomen decisiones para alcanzar esas metas, ¿ya? Y al tener esas metas tienen que influenciar a otras personas para que les ayuden a cumplir esas metas. Entonces ahora todo esto se ve desde una perspectiva secular, ¿ya? Nosotros desde una perspectiva cristiana tenemos que tener, como dijo mi hermano anteriormente, una cosmovisión cristocéntrica, donde Cristo sea el centro de lo que yo hago.
Entonces nuestra tarea de esta semana sería, realmente me voy a analizar a mí mismo y a mí misma todo este tiempo, y yo voy a estar viendo si esto que estoy haciendo en casa, con mi esposa, con mis hijos, cuando estoy yendo a comprar el pan, cuando estoy en el carro, cuando estoy haciendo un montón de cosas, tengo cosmovisión bíblica. Ahí investíguense a sí mismos si ustedes tienen esa convicción bíblica. Y vean qué principios han utilizado esta semana que sean cristianos, que es donde Cristo sea el centro, con convicciones han podido hablar, han podido decir, o es que estamos viendo algo, porque a veces podemos decir, no, eso no, las cosas son cristianas y así, pero estoy viendo telenovelas, o estoy hablando mal de alguien, o sea, esas convicciones nos tienen que llevar a que nosotros podamos dirigirnos con una vida cristiana. Mis metas, ¿tengo metas cristianas? ¿Estoy teniendo una visión cristiana de lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Realmente mis metas tienen que ver con Dios o estoy sacando a Dios de mis metas? ¿Estoy tomando decisiones con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo? ¿O estoy tomando decisiones por un interés o por una presión que tengo como persona? ¿O estoy tomando decisiones porque Dios me dijo, quiero que vayas por allá? Entonces es muy importante que nosotros analicemos nuestra vida para ver si estamos teniendo esa cosmovisión cristiana. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo voy a aprender esa cosmovisión, eso cristocéntrico? ¿Cómo lo voy a hacer? En la universidad nos enseñan que debemos razonar, que solamente por lo que el hombre es inteligente podemos encontrar la verdad, solamente con una evidencia de que eso sí existe, de que el agua tiene 3 estados que son sólido, líquido y gaseoso, y eso es verdad y eso está comprobado, y eso es verdad y lo estoy viendo, lo estoy razonando y científicamente lo he comprobado, pero hay cosas que no se han podido comprobar. Entonces, este señor de acá, este señor ha hablado varias veces de que solamente la razón ayuda a conocer las cosas. Y así es como se están educando a nuestros hijitos en el colegio. Piaget, Descartes y todos ellos, el constructivismo, el humanismo, el conductismo, y todo eso se enseña en el aula. Los universitarios lo aprenden en la universidad, y cuando va el profesor al aula, inmediatamente enseña lo mismo. Y es mentira, porque no debemos nosotros basarnos solamente en nuestra mente, porque nuestras mentes, como dice Romanos, están reprobadas. No tienen nada bueno, porque de continuo, dice, estamos pensando el mal. Entonces, para no estar pensando en mal de continuo, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esta teoría se va por los pisos, no debemos confiar de nuestro conocimiento, ¿sí? Nuestro conocimiento no nos va a llevar a conocer la verdad. Tampoco el hecho de ser buenos y decir, bueno, ya voy a dejar la mente a un lado como equilibrio, pero el corazón al otro lado. Tengo que ser una persona que nos dejemos llevar por las emociones, y si la emoción te dice que lo hagas, hazlo, y empezamos a hacer de que los que dirijan nuestras decisiones sean nuestras emociones. Ahí está la escuela nueva, el constructivismo, el humanismo, todos están metidos dentro de esta corriente. ¿Y qué hacen los profesores? Entonces ya dicen, no hay que gritar a los niños, no hay que decirles nada, hay que dejarlos que ellos hagan, ellos descubran y ellos trabajen y hagan lo que ellos quieran. No puede haber límites. No puede haber, no les quitemos la libertad a los niños de aprender, que todo sea por descubrimiento y que ellos lo hagan solos, y nosotros solo los miramos y les estamos diciendo, bien, sigue adelante y vas a ir descubriendo. Pero entonces no es esta es una manera actual que los nuevos profesores y en la universidad nos están enseñando, y que a veces los estamos aplicando en la iglesia también. Tenemos que aprender de que no es por emociones, no es solamente por la mente que nosotros aprendemos.
ni tampoco tenemos que basarnos mucho en lo que la ciencia humanista, la ciencia secular dice, porque ellos dicen, bueno, no debo creer en un Dios, porque la verdad es que se ha descubierto que la evolución es verídica, pero hasta ahora científicamente no se ha comprobado la evolución. Entonces, como no hay un Dios, este autor dice, no existe Dios, ¿ya? Estaba yo en un colegio cristiano, aquí en Bucaramanga, entré de profesora de filosofía y me puse a enseñar filosofía cristocéntrica y el estudiante de adelante me dijo, profesora, si usted sigue enseñando de Dios en esta clase, yo me voy a retirar y le voy a decir a mi papá que hable con el director, porque yo soy ateo. Y la ley dice que usted no puede enseñarme de Dios en un aula, pero este es un colegio cristiano. Le dije, no puede, aunque sea cristiano, usted tiene que agarrar y sacar a Dios del aula y solo enseñarme filosofía. No me enseñe a Dios, por favor. Al fin de año, el director me dijo, no puedo, son estudiantes nuestros, no podemos, y no trabajé más en el colegio, porque no podía enseñar de Dios en el colegio, y era un colegio cristiano. Entonces, a veces el hecho de permitir decir que Dios no existe es quitar los límites de la moral, y los estudiantes empiezan a decir, como Dios no existe, entonces yo puedo estar permitido que yo haga lo que yo quiera, mientras me cuide y no lastime a nadie, yo puedo hacer esto, mientras nadie se moleste y nadie diga nada y todos estén en paz, yo puedo drogarme, yo no lo puedo hacer sin ningún problema, a nadie lo estoy dañando. Entonces eso también lo están enseñando en las universidades del gobierno, lo están enseñando en los colegios y lo están enseñando de una manera muy abierta. Antes era más o menos, pero ahora abiertamente lo están enseñando para que los jóvenes tomen esa libertad de poder ser libres y no tener los valores morales cristianos que nosotros les enseñamos. Por eso es que ahora actualmente muchas familias han decidido no mandar a sus hijos a los colegios, porque en los colegios no les están enseñando la verdad, sino les están enseñando mentiras. No les están enseñando a estudiar, sino solo a memorizar. Y no solamente eso, son campos de batalla para nuestros jóvenes en las horas de los descansos, de presión, de bullying, porque creen en Dios. Entonces, muchos han sacado a sus hijos de los colegios y están haciendo educación en casa. Necesitamos colegios cristianos donde puedan nuestro joven realmente tener libertad de amar a Dios y ser un discípulo de Dios sin tener que ocultarse. Por eso es que ahorita el homeschool en Colombia, en Latinoamérica, Colombia es el tercer país más grande de homeschool en toda Latinoamérica. Es reconocido como uno de los países que impulsa a las familias en educación en casa, por esta razón. Entonces, ustedes que tienen un colegio y pueden abrir más sucursales de colegios del colegio wesleyano, de la iglesia wesleyana en todas partes, tienen que realmente capacitar tanto a sus familias en la iglesia como a sus docentes en la iglesia, y saber que el colegio debe llevar una cobertura cristiana y que sus maestros no sean externos, sino que enseñen realmente la educación cristiana a partir de sus vidas y hacer un discipulado, porque lo académico ya es lo que va a venir después, y ya más adelante ya se habla de cómo hacer un currículum cristiano. Ahí el maestro ya se prepara para saber cómo va a enseñar la ciencia a sus estudiantes, y eso va a ser un tema de más adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, el que nos va a guiar a toda verdad para poder enseñar, discipular a nuestras familias, nuestros jóvenes y niños, es el Espíritu Santo.
¿A quién Dios va a utilizar para poder enseñar? A los pastores educadores, a los maestros que están discipulando a sus futuros pastores, a las familias y a los docentes. Entonces tenemos un trabajo fuerte que hacer con respecto a lo que es la educación. ¿Y qué requisitos necesitamos para recibir esta revelación de Dios, del Espíritu Santo, para poder enseñar, discipular y hacer material cristiano? Necesitamos creer realmente que esto que estamos hablando ahorita de la cosmovisión bíblica es lo más importante. Creer que lo que debemos agarrar, poner a la educación tradicional a un lado y empezar a creer que Dios es el protagonista de todo, que no es que se divide el conocimiento entre cosas seculares y cosas espirituales. Todo es espiritual, no hay nada que sea separado, todo es espiritual y en todo está Dios. Y nosotros, al creer en esto, al tener una cosmovisión cristocéntrica, tenemos que obedecer. Y al obedecer tenemos que ser responsables y tener temor de Dios para caminar sobre eso. No existen dos verdades, como les estaba diciendo, una verdad religiosa y otra científica. La Biblia contiene solamente la verdad. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que estudiar? La verdad desde una perspectiva científica, y se puede porque las mismas ciencias muestran los atributos de Dios. Dios es ordenado, la física y las matemáticas son ordenadas. Dios es infinito, las matemáticas son infinitas. Hoy le decía a una niña, vamos a empezar desde el inicio y el final de los números nunca acaban. Son infinitos, así como Dios es infinito. Él es infinito, nunca va a terminar. Él va a estar siempre, como dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que mostrar esa verdad a nuestros estudiantes. No podemos sacar conclusiones de lo que está escrito en la Biblia y aplicarlo a nuestros tiempos. Podemos sacar, lo que quiere decir aquí es que nosotros debemos, con la verdad que ya tenemos acá, tenemos que empezar a caminar en la vida diaria y aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Él dice, la palabra de Dios dice, pídanme y yo les voy a dar el conocimiento, pídeme y yo te voy a dar sabiduría. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el Espíritu Santo, para poder entender la ciencia, para poder entender las matemáticas, para poder entender a mi adolescente, a mi jovencito, a mi mamá, a mi papá que está en la iglesia, y abrazarlos para enseñarles y discipularles. ¿Y quién nos va a ayudar a hacer esto? Es solamente Dios. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros debamos ser obedientes a hacer esto que estamos hablando ahorita. Tenemos que llevar la palabra de Dios y debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, creer y obedecer. El segundo paso es reconocer que la visión bíblica afecta a todas las áreas de la vida, todas. No podemos decir que cristocéntricamente solamente hay educación providencial, hay política providencial, historia providencial, educación providencial, hay la familia, y todo lo que ustedes puedan querer analizar se tiene que ver desde la perspectiva bíblica. Amén. Tenemos que reconocer eso. Otra vez, tenemos que reconocer que Dios hay un Dios que quiere discipular a la familia, quiere que haya gobierno de Dios en la educación, que haya gobernantes que sean cristianos y que defiendan los principios y valores cristianos que nosotros tenemos, para que no se aprueben leyes de aborto, sino que realmente podamos ayudar a las jovencitas a no llegar más bien a esa situación. Necesitamos que haya artes, comunicación, ciencia y recreación, y que afecte la palabra de Dios a todas las esferas de la sociedad. El tercer paso sería analizar todo lo que sabemos, todo.
Todo lo que hemos aprendido lo tenemos que llevar a los pies de Dios y preguntarle a Él si esto que hemos aprendido es lo que a Dios le agrada, y empezar a sacar lo que no es de Dios y empezar a poner los fundamentos que son de Dios. Elaborar bases bíblicas, ahí entra lo que es el preparar nuestras capacitaciones, preparar nuestra enseñanza, preparar los principios que vamos a enseñar y enseñarles con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Y en cuarto paso sería que no lo vamos a poder hacer solos. Es difícil. Nos necesitamos todos, porque ahorita yo estoy hablando, pero realmente más adelante tendríamos que analizar todo esto como una mesa redonda y todos empezar uno por uno, porque yo sé que ustedes conocen esto, ustedes son pastores, ustedes han estudiado, lo tienen en su corazón. Entonces, yo sé que ustedes tienen un aporte muy valioso, experiencia que han tenido con Dios personalmente. Entonces, podemos conversar entre todos juntos y empezar a trabajar y juntarnos con otros que quieran hacer. Algunos se van a juntar para ser docentes, otros van a discipular a las familias, otros se van a decir, bueno, yo voy a apoyar a las familias que tienen hijos adolescentes y me voy a dedicar a los adolescentes y con los niños voy a estar, otros con los papás más jovencitos para que ellos aprendan y así pueden discipular a toda la iglesia en pequeños grupos y poder enseñarles a cada grupito cómo deben trabajar, pero esto, como me acabo de decir, no es solito, nos necesitamos. El mismo Espíritu Santo son el que ayudó a Cristo, sus discípulos. Realmente solitos no podemos, necesitamos unos de otros para poder. Hay cosas que yo no sé, definitivamente no conozco, que ustedes me pueden instruir a mí, me pueden ayudar, me pueden corregir y yo puedo aprender mucho de ustedes, y en la medida que Dios me permita, yo puedo también ser ejemplo o testimonio de Dios en sus vidas. Muchos de los grandes científicos e inventores del pasado eran cristianos. Isaac Newton, todos ellos. No había internet, no había nada de esas cosas antes, pero ellos, siendo cristianos, Dios les habló a ellos y empezaron a crear cosas. Empezaron a hacer música, empezaron a hacer ciencia y empezaron a descubrir cosas que después, más adelante, ellos vieron y pudieron descubrir. Y eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros, los pastores, padres, maestros. Empecemos a hacer una educación diferente. Así como esos grandes científicos de la antigüedad pudieron descubrir cosas que nunca antes nadie había visto, la imprenta, nunca antes nadie había visto la luz de un foco, nunca antes habían escuchado música de una manera hecha de una manera tan especial. Yo creo que Dios nos está llamando en este momento a nosotros a hacer algo nuevo, a crear cosas nuevas, guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que hacer eso, empezar a pedirle al Señor que nos ayude. Y finalmente, pues para la próxima vamos a preparar lo que es el método de educación cristocéntrica, y de eso hablaríamos la próxima clase, y con eso terminaríamos entonces la disertación de hoy, pastor. No sé si podemos orar un ratito. ¿Me permiten orar por ustedes unos segunditos? ¿Sí? ¿Podría hacer una pregunta, profesora? Claro, por supuesto que sí. Esta educación Montessori, ¿cómo encajaría que ahora están como tratando tanto de... Aún conozco colegios cristianos acá en Colombia que están trabajando con esta pedagogía Montessori. Ya, la pedagogía Montessori trabaja con rincones de aprendizaje y el niño tiene que aprender de acuerdo, por medio del descubrimiento. ¿Sí? No está mal, está muy bien, no hay problema.
solamente lo que hace, pero esta Montessori es de que a veces le da mucha libertad al niño y llega un momento en que el niño tiene que someterse a un límite y le cuesta. Porque como todo es tan libre, cuando usted entra a una aula Montessori, están los rincones de matemáticas, ciencias, todos los rinconcitos, todos bien bonitos. Y entonces el niño dice, bueno, hoy quiero hacer ciencias y va y otro niño va y quiere hacer español y todo es por juego y en cada mesa hay juegos didácticos, ¿sí? Hay muchas cosas muy emocionantes y son muy bonitas y realmente un maestro cristiano puede utilizar la pedagogía Montessori, pero la tiene, así como dice la palabra de Dios, que analicemos todo, ¿sí? Que analicemos. Entonces, lo que hace la pedagogía Montessori es que no hay los límites. ¿Me dejo entender? Quita los límites un poco. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que aprender es a enseñarle al estudiante a veces a tomar decisiones que aunque no nos guste, tenemos que tomar la decisión correcta. Pero los estamos entrenando a que ellos tomen la decisión ellos. La autoridad es él. La educación Montessori está centrada en el estudiante, ¿ya? Centrada en que el centro de la educación es el niño. Y todo lo que voy a enseñar es para que el niño sea feliz. Eso dice Montessori. Todo lo que voy a enseñar es para que el niño esté bien, esté satisfactoriamente bien, que no le moleste nada. Todo va a ser con juego, todo en el centro es niño. ¿Y dónde entra Cristo ahí? Ahí Cristo está en una ramita que es religión, en una mesita, en una esquina. Entonces, lo que tendríamos que hacer con Montessori es sacar lo muy bueno de Montessori, que es aprender por descubrimiento, que me gusta mucho, las manualidades y los trabajos, que ustedes podrían, hay una autora que más o menos trabaja con la metodología, no Montessori, pero yo les voy a dar el nombre ahorita, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ella también trabaja por proyectos, pero desde una perspectiva bíblica, y pone las normas, los límites, y Dios está presente, pero en Montessori no. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, sí señora, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para tener unos minutitos de preguntas y después podemos orar. Bueno, entonces voy a orar un ratico y terminamos. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, queremos reconocerte en esta tarde, Señor, como nuestro Señor, el Creador de todas las cosas, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener una cosmovisión cristiana, Señor, a pensar como tú piensas, a ver las cosas como tú las ves, Señor, a actuar como tú actúas, Señor. Y para lograr hacer esto necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, como dice tu palabra, a toda verdad, Señor. Que todo lo que hagamos sea guiado por tu Espíritu Santo, que todo lo que pensemos, Señor, sea guiado por Él y tú nos des la sabiduría, Señor. Yo oro por cada pastor, por cada pastora, por cada profesor, por cada maestro que está aquí, Señor, para que tú le des, Señor, la sabiduría, la gracia. Gracias porque son tus siervos, Señor, y tú los amas. Y tú, Señor, los estás cuidando y les estás hablando, Señor. Te pido, Señor, que puedan ellos, Señor, acercarse a ti y puedan cada día recibir la gracia y la sabiduría de parte del Espíritu Santo para poder discipular y enseñar a sus estudiantes y a las familias que tienen a cargo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿El pastor Camilo se encuentra? Sí, aquí estoy. Sí, ya lo vi, pastor. Listo, pastor. No sé si tiene algún mensaje,
si cubrió la expectativa que usted tenía con respecto a la que esperaba del taller. Para mí sería importante un feedback ahorita para continuar para la próxima clase. Ya ve. ¿Aló, me escucha? ¿Ahí? Sí, sí, señor. Bueno, muy bueno. Demasiado, y creo que es exactamente lo que estamos buscando, el panorama general primero de lo que queremos mirar y esta parte. Lo que quedamos pendiente es lo de el cuestionario. Sí, Cuestionario para que lo tenga en cuenta, ya. que pues, real. En esta semana yo le voy a enviar lo que pasa es que como no sabía que es la confirmación, entonces como ya empezó el taller, yo voy a darles el cuestionario esta semana, pastor. Hasta el miércoles más o menos le llegaría a usted el cuestionario para que lo llenen todos y puedan ver ustedes a mí me ayudó un poquito, ¿no? Y voy a ver también de que haya las respuestas a la persona encargada que me hizo el test a mí, a ella le voy a pedir que me oriente un poquito también. ¿Hola? Ay, pastora dice. Hola, hermana preciosa. Qué bueno. No, muchas Sí, listo. Entonces eso yo le hago llegar hasta el miércoles, pastor. Bueno, tranquila. Listo, doctora. Entonces es agradecerle por su tiempo, muy agradecidos por esta parte. Entonces ya nos volvemos a ver dentro de un mes. Volvemos otra vez en este proceso para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ya, entonces es para preparar la siguiente, la parte que sigue para el primer lunes del otro mes, ¿sí? Sí, del otro mes. Listo, muy bien, pastor. Muchísimas Bueno, gracias. Un Dios me la gusto. bendiga, pues. Y Igual, a cada uno de los bendiciones. pastores y profesores, Dios me los bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Y ya creo que estamos entretejiendo algo que el Señor nos va a ayudar y va a ser de mucha bendición. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, pastor y hermana Lucía. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi pastor. Mi hermana, Dios la bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Dios le bendiga. Hasta luego, bendiciones. Si yo corto, se corta, ¿no, pastor? No hay problema.